Muy bien, buenos días desde Lima, buenas tardes en Madrid. Es un gusto estar con ustedes luego de haber pasado efectivamente, como mencionaba Juan Jiménez, días tan duros en el Perú. Felizmente ya la situación se ha calmado, pero la verdad que hacía décadas que no teníamos una situación tan explosiva en el Perú. Bueno, quiero agradecer a Javier Robles y a Juan Jiménez por la gentil invitación, a Manuel Rivero, por supuesto, un gusto volver a verlo vía Team, y también quiero agradecer a José Martínez Millán, que lo vi por ahí, que también está presente en esta reunión. Yo más bien voy a hacer una exposición acerca de qué manera el virrey Castelar se infiltra dentro de los circuitos de poder del Cabildo de Lima. Entonces voy a hablar... Profesora, perdone que le interrumpa, Margarita. No sé si tiene que poner una presentación. Sí, sí. Sí, el profesor Alejandro puede quitar la suya y, bueno, no sé si así se podría compartir. A ver, vamos a ver. Si compartir escritorio. ¿Ya he quitado la mía? Perfecto. No. Hola Alejandro, ¿cómo estás? A ver, no sé cómo compartir. Muy bien. Encantado de verte. Le tiene que aparecer compartir pantalla porque está como... Acá dice compartir escritorio. Sí. Y luego está para abajo, una flecha para abajo, dice. Sí, puede darle ahí y... Darle ahí, pero no me aparece. A ver. No me aparece mi escritorio. ¿No aparece? No, no aparece. A ver. Si podemos... No le sale en compartir. Una vez que inicia compartir escritorio no aparece nada. No aparece el escritorio, ¿no? Si no, me lo puede enviar y yo ponerlo desde Bien. aquí. Bien, deme un instante. Sí. Por el chat. A ver, por el chat. Te lo voy a mandar mejor por el correo. Que tengo, que es más fácil. A ver. Dame un segundo. Sí, no se preocupe. Ajá. Bien, ya te lo envié. Está un poco pesado. Sé que no se puede mandar al... A ver, sí. A ver, ¿llegó? Un momento. Un segundo. Vale. A ver, estoy abriendo porque sí que está... Es que pesado el... Sí, pero ya está abriendo. Bien. A ver. Un segundo. Vale, se está abriendo. Y ahora yo voy a compartir mi pantalla y cuando usted me diga yo voy pasando. Perfecto. Vale, a ver, un segundo. Voy a ver. Perdón. Vamos a ver. Vale, no sé si ahora se ve algo. No, ahí está. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, voy a cortar yo el micro y me vas indicando, Margarita, cuando quieras que pase, ¿vale? Bien, muchas gracias. Bien, el gobierno del virrey Conde de Castelar en el Perú entre 1674 y 78 fue controversial y, como bien se sabe, fue el primer virrey depuesto de sus funciones en ese virreinato. Las razones de su institución son complejas y abarcan cambios profundos en la península, en el propio virreinato peruano y en las relaciones imperiales, como ya lo he explicado en otras oportunidades. Tal vez por limitaciones personales, el conde de Castelar no supo entender a qué se estaba enfrentando cuando llegó al Perú. Pero lo cierto es que los virreyes, entre antes, sí tenían canales de información antes de llegar a América. De hecho, estos canales también insertaban al vicesoberano y a su corte en redes comerciales que le permitían ganar dinero en poco tiempo.
Entonces, ese no fue el problema, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ponencia será demostrar que el ceremonial de aceptación del nuevo virrey por parte del Cabildo y de toda la ciudad de Lima estuvo acompañado de un claro mensaje de sometimiento por parte del virrey. En contra de lo esperado, el virrey se infiltró sin tacto alguno en el funcionamiento del municipio, lo que ocasionó la merma del poder y la pérdida de algunas de las prerrogativas del Cabildo de Lima. Bien, el siguiente, por favor. En septiembre de 1673, la reina Mariana nombró a Baltasar de la Cueva, conde de Castelar, como virrey del Perú. Si bien su único antecedente en la administración había sido su bochornoso paso como embajador de Viena entre 1666 y 1670, la reina Mariana lo premió por haber cuidado de su hija Margarita de Austria, que se había casado con su tío Leopoldo. El siguiente, por favor. Tal vez algunos tomaron su nombramiento como una premonición del emperador Leopoldo, que alguna vez dijo que lo enviaría de buena gana a México, al Perú o al mismo cielo. Sea como fuere, el afortunado conde llegó a Lima 13 meses después, ya que el viaje a los reyes era largo, tedioso y muy costoso. La travesía por el mar era, como todos sabemos, un verdadero martirio. Un anónimo consejero sugería llevar almohadas de tafetán llenas de rosas y perfumes y un pañuelo empapado de agua de rosa y vinagre para contrarrestar los malos olores del navío. Ya que era muy probable que el virrey se marease, no debía dejar de vomitar, y cito que es saludable con el caldo y alguna sustancia. La receta para el caldo deja mucho que desear. Sugería cocinar ave, tocino, garbanzos, ajos y muchas especies, que debía tomarse con una yema de huevo cruda por ración. Y subrayaba el consejero, así el médico le recomendase otra cosa, no se ha de usar de otro remedio, aunque lo diga Galeno, porque no navegó y esto es experiencia y así lo hice yo. Mientras tanto, los notables de la capital virreinal debían organizar el recibimiento del nuevo virrey. La ceremonia de entrada del virrey tenía múltiples aristas, todas ellas relacionadas a las imágenes del poder y a la propaganda política en el siglo XVII. Para empezar, era parte de los gestos y ceremonias para la construcción de la majestad regia, en un territorio que jamás había pisado el monarca y nunca lo pisaría. La dramaturga permitía hacer sensible, es decir, hacer visible la presencia del monarca representado en el virrey, su alter ego. Si bien en Lima se celebraban ceremonias exclusivamente dedicadas al rey, como los nacimientos de los príncipes, matrimonios, exequias fúnebres, el recibimiento de un virrey era largamente el más espectacular y ostentoso, como bien ha señalado Alejandra Osorio. Según Solórzano y Pereira, al conferírsele el tratamiento de excelentísimo, se le atribuían virtudes y nobleza de costumbres y se le coronaba con rayos refulgentes de la justicia para hacerse con eso digno del cielo. Esta asociación de los virreyes con el sol era una transposición de la simbología de los soberanos de la época. El cosmógrafo peruano Francisco Ruiz Lozano, en su Tratado de Cometas, comparaba al virrey con el sol y a su hijo como el planeta más resplandeciente. Algunos historiadores, como Alejandro Cañeque, incluso han asociado este traspaso del poder al Santísimo. El siguiente, por favor. Es decir, a la propia transubstanciación de la Eucaristía, que era a su vez una metáfora del sol que iluminaba el universo. Así como había un Dios invisible, también podía haber un monarca ausente. La función del virrey sería recordar la existencia de Dios y del monarca invisibles. Sea como mediador, sea como autoridad que representaba al monarca, esa liturgia era necesaria a nivel político, puesto que sustentaba la legitimidad del monarca y del vicesoberano en un territorio distante. Asimismo, el recibimiento del virrey reforzaba el estatus de los diversos sectores de la élite virreinal al asignarles un orden en la ciudad y cimentar sus preeminencias. De allí los incalzables pleitos por mantener o alcanzar
los mejores puestos en las ceremonias. Esas justas de las instituciones por afianzar su capital político en esta ocasión se expresaba en el despliegue de regalos y de arcos efímeros en la ciudad. El cabildo, la próxima por favor, el cabildo tenía a su cargo la construcción del primer arco. Solo tenemos esta denominación, calle del arco, no tenemos en realidad nada, los de abajo son cuadros de lo que supuestamente era el arco del cabildo, ¿no? Entonces el cabildo tenía a su cargo la construcción del primer arco, adornado con pinturas y esculturas alegóricas. Este lugar conservaba su proeminencia en forma y en fondo, pues era donde el virrey recibía las llaves de la ciudad y juramentaba respetar sus derechos y privilegios. Solo después de hacerlo podía entrar a la ciudad como gobernante. Algunos, como Rodríguez Hernández, han considerado que estos arcos triunfales eran, y cito, eficaces instrumentos de propaganda política y religiosa que se dirigían a la propia entidad receptora, es decir, a la ciudad, recordándole la obligación de lealtad y vasallaje debida a la corona y persuadiéndola de la conveniencia, bondades y poder del régimen monárquico católico. Ahora, es posible que la entrada por el arco del cabildo tuviese algo de ello. La siguiente, por favor, pues los regidores se sometían simbólicamente al virrey. Acá ustedes pueden ver en es un detalle del famoso cuadro, es el único cuadro de entrada del virrey que tenemos para el Perú, que es la entrada del virrey arzobispo Morcillo a Potosí en 1718, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los regidores del cabildo están llevando el palio. Entonces, podría ser, digamos, una suerte de sometimiento, ¿no? Pero la capital del virreinato peruano tenía más mensajes que dar, pues era la única en América que construía más de un arco para esta fiesta. Lo usual era edificar 3 arcos, 2 de los cuales montaba el consulado de Lima en la calle de los Mercaderes. El siguiente, por favor. Los huecos de los arcos y los adoquines de la calle se revestían de barras de plata y colgaban objetos de plata labrada. Así quedaba claro que la función de estos era hacer gala ante el nuevo virrey, la ciudad y frente a todo el virreinato de la opulencia del reino y sobre todo de la opulencia de sus comerciantes. Debido a la importancia simbólica de esta ceremonia, no sorprende que ya en febrero de 1674 los miembros del cabildo tomaran medidas para recibir al virrey. En teoría, la mayor parte de los gastos de la fiesta de entrada de los virreyes debían ser sufragados por el municipio, que debía pagar los regalos como la carroza, la silla de montar, y qué sé yo, ¿no? Y también parte de las fiestas, los fuegos artificiales o las corridas de toros, ¿no? Igual que en Castilla, las corridas de toros con su sangriento paroxismo eran un espectáculo total en los reyes, incluso de mayor relevancia que el teatro, ¿no? Bueno, por fin llegó Castelar a la capital con toda su familia y el 15 de agosto se realizó la ceremonia de entrada del virrey. El diario de Mugaburu describe al detalle el recibimiento que lo equipara, fíjense, a la entrada del conde de Castelar a Viena como embajador, lo cual por supuesto no tenía nada de común, puesto que el conde de Castelar entró con 100 carrozas a Viena, ¿no? Entonces, en el arco del cabildo, el virrey hizo juramento y prometió guardar todos los fueros de esta ciudad. Luego se le abrieron las puertas del arco y entró por la calle de las Mantas. Ver, por favor, la siguiente. Esa es la calle de las Mantas, es justo antes de llegar a la Plaza de Armas, ¿no? En los balcones de la calle de Mercaderes estaba la virreina de Lemos, que había quedado viuda, el conde de Lemos con sus hijos acá en Lima, y luego desde los balcones aledaños arrojaron muchos pesos a los pies del caballo del virrey, que causó, por supuesto, un gran revuelo entre los espectadores, ¿no? Ahí mismo, en medio de la calle, los mercaderes habían hecho un arco espectacular, pues, y cito, todo lo que cogía de cuadro el arco estaba empedrado de barras de plata, que impresionó, por supuesto, mucho al virrey. Las fiestas terrenales sacras en honor al virrey Castelar continuaron hasta fin de año.
El 14 de octubre lo recibió la universidad en su cuadro, en su claustro, perdón. Por favor, el siguiente. Allí Andrés de Paredes y Solier, regente de la cátedra de decreto de la universidad y abogado de la Real Audiencia, leyó un panegírico. El discurso está plagado de alusiones astrales, con menciones reiteradas a la buena estrella de la ciudad de los reyes. Paredes consideraba que la dádiva de semejante príncipe era una retribución a estos reinos por la inmensa contribución de sus tesoros y sus ínfitos trabajos de sus conquistas. Con estas palabras, el autor enfatizaba que el virreinato del Perú y sus beneméritos merecían la buena consideración del monarca y que en consecuencia era esta reciprocidad la que cimentaba la obediencia al monarca. Como era usual, compara al virrey con el sol y afirma que el nuevo virrey sería, y cito, la antorcha que iluminará las infelicidades del orbe indiano. Gracias a que la ciudad de a que la estrella de la ciudad del Rímac no solo ha guiado la nave de la República, sino con especial providencia le ha buscado piloto. La última parte del elogio la dedica a las virtudes de la sangre de la casa de los Alburquerque. Recuerden que Castelar era el hermano del duque de Alburquerque, que acredita el esplendor nobiliario del virrey. Cito: jactense ahora el emperador cómodo de que acá tenemos la gloria de gozar de un señor a quien vieron los príncipes en un mismo instante, hombre y sol. Salieron de este festejo y estos festejos continuaron hasta fin de año. Los últimos festejos se realizaron el 22 de diciembre, el día de cumpleaños de la reina Mariana de Austria. Ese día el mismo conde organizó festejos en honor a la reina que le había concedido el cargo de virrey y que fueron narrados por el doctor Tomás Berjón de Caviedes, oidor de Lima. El geneclíaco, escrito por Berjón de Caviedes, recurre a tropos literarios para ensalzar a la reina y al virrey que festeja su nacimiento. El texto además ofrece detalles muy interesantes acerca del boato, de la fiesta, creo que son de reyes además únicos. Además son detalles de dentro del palacio, ¿no? Se corrieron toros, se jugaron las cañas, pero lo más espectacular fue el banquete en palacio. Para ello, el Castelar convidó a los más queridos amigos, a parientes y afines, e invitó a participar en estos gastos a los magistrados y vecinos de la ciudad para que estuviesen todos gustosos y contentos con mucho amor y concordia. El mayordomo de palacio preparó para el mediodía la sala del primer piso y la adornó con ricas pinturas y colgaduras. El banquete se sirvió en el jardín del palacio, que se adornó a la usanza italiana. Berjón de Caviedes señala que el banquete fue tan opulento que nunca se había visto en los reyes semejante boato. Dice que se dispusieron mesas y un aparador muy largo, en donde había fuentes grandes y pequeñas y aguamaniles. Las fuentes estaban labradas en dorado y les colgaban ricas preseas y alhajas que trajo el virrey de España. El autor destaca los pescados servidos en el convite, gran lujo en las cortes lejanas de las costas en Europa, y los demás platos, pastas y dulces que se dispusieron según la usanza europea en los cumpleaños de los príncipes. Pero tal vez, fíjense, lo más impactante de todo es que en el jardín estaba la carroza que le había regalado el cabildo con sus insignias, y habían 4 caballos blancos, y habían colocado delante de la carroza el bulto e imagen del príncipe, el libro de las órdenes y 6 ardientes cirios. De manera que no cabía duda de que el mismísimo rey se hallaba en el palacio. Por último, siguiendo la usanza romana, el vicesoberano repartió una propina de 50 pesos a cada uno de sus invitados. Bien, dejar clara la presencia del rey y demostrar nobleza y magnanimidad suponía un gasto para los notables de la ciudad y para el virrey. Es difícil calcular a cuánto ascendió el gasto
de recibimiento de Castelar. Probablemente el costo total haya rondado entre 30.000 y 40.000 pesos de A8. El Consulado de Lima, por ejemplo, gastó más de 7.000 pesos en ayudas de costa en Chancay y Callao y en la construcción de los arcos en la calle de los Mercaderes. Además, en 1673, el mercader Andrés de Madariaga, en nombre del consulado, le entregó a Castelar en Madrid 5.000 pesos de ayuda de viaje. Incluso, fíjense, se le quería cargar al Consulado de Lima más de 70.000 pesos del coste de los navíos que llevaron al virrey de Tierra Firme a Lima. Por su parte, el virrey también se hallaba muy endeudado. Estando todavía en Panamá, con 8 meses de viaje, ya había gastado 130.000 pesos. Y le faltaban 4 meses más. Entonces, el problema era que los únicos emolumentos que podía recibir el virrey al llegar a Lima eran de 6 meses de salario. Es decir, podía recibir 20.700 pesos de un sueldo de 30.000 ducados anuales, ¿no? Así que probablemente, falto de recursos y tras el fastuoso despliegue de la ciudad, el virrey se animó a pedirle sus cuentas al cabildo el 2 de octubre de 1674, dándole tan solo 6 días de plazo para entrega. El reporte entregado por el mayordomo de propios y rentas deja mucho que desear. Y no refleja, era verdad que yo no sé cómo hicieron esas cuentas. Y la verdad no refleja el verdadero estado de las cuentas del municipio. Según este reporte, siguiente por favor. Según este reporte, los ingresos de la ciudad eran de 24.698 pesos, pero los ingresos reales eran de 19.364. Pero estas cuentas escondían obligaciones mayores, pues solo colocaban el pago anual pro rata de una deuda que se sabía era mayor. El siguiente, por favor. Por ejemplo, parece que se han cortado los cuadros. Por ejemplo, el desembolso más abultado del cabildo era el de pagar, que está acá, era el de pagar la caja de censos de indios. Y estos 4.041 pesos que señalan en las cuentas como pago, era en realidad una fracción, era la fracción anual que se debía pagar de una deuda más grande que no se especifica, ¿no? También resulta extraño el caso de la CISA, que aparece con un ingreso, que es el anterior cuadro, un ingreso en 500 pesos, cuando es evidente de que esos ingresos eran mucho más grandes. Ahora, es posible que esta confusión se deba al uso de partida simple y no de partida doble, o a que estas entradas como el de la CISA, pasaban directamente a la bolsa del depositario general, que era el encargado de guardar los propios, los bienes en litigio, y que también manejaban todas las CISAs, y además por un monto alrededor de 100.000 pesos anuales, que es una cifra enorme, enorme. En realidad este tema del depositario general es una caja de Pandora. Si ustedes se dan cuenta de, si el depositario solo manejaba 100.000 pesos de CISA, eso quiere decir que tenía cifras gigantescas en su bolsa. Para que ustedes puedan comparar, el Consulado de Lima, en el asiento que firmó de Avenida de Mar del Sur, pagaba 126.000 pesos anuales por concepto de Avería de Mar del Sur, Almojarifazgo, Alcabala y Unión de Armas. Y acá, el depositario general, solo por CISA, está ingresando 100.000 pesos. O sea que era en realidad una plata que estaba bajo la mesa, y a la cual recurrían no solo los miembros del cabildo, también recurría la audiencia y también el virrey. Tal vez Castelar sospechó que había ocultación o apropiación ilícita de estos fondos, y casi de inmediato, seguramente por consejos de los criados anteriores, el virrey colocó a sus criados en donde sabía que habían grandes ingresos, que era el abastecimiento de la carne para Lima y Callao. La próxima, por favor. En este grafo, los dos grafos que voy a presentar los he hecho con formación notarial. Porque claro, y como decía Alejandro Gañeque, no hay un fondo en los archivos de Corte de Lima, Corte de Perú, no hay nada. Entonces esto lo he hecho a través de revisión de notarios.
En este grafo se puede ver a los criados de Castelar, que son estos de aquí, que son los círculos más claritos, que fueron nombrados, estos fueron nombrados, menos Francisco Lozano, todos estos fueron nombrados corregidores de provincias con gran producción de carne. Y esos que son más oscuros son los asentistas de la carne. Parece que se ha cortado el grafo, bueno. Estos son los asentistas de la carne, ¿no? Entonces, este vínculo entre Castelar y el abastecimiento de la carne en la ciudad no fue tangencial. Durante su gobierno, su entorno cercano mantuvo activos negocios en este rubro. Por ejemplo, Francisco Ruiz Lozano, solo para poner un ejemplo, porque eso tiene para rato, Francisco Ruiz Lozano, que era el hombre fuerte de Castelar, pero en realidad Francisco Ruiz Lozano es un caso de un criado que es criado de virreyes, de varios virreyes sucesivos. Francisco Ruiz Lozano era peruano, nació en Oruro, después llegó a ser cosmógrafo mayor del reino, nombrado por los grandes virreyes, pero Francisco Ruiz Lozano estudió en México y estaba en la corte de Alba de Lista y se vino como criado de Alba de Lista desde México. Y luego siguió siendo criado de todos los virreyes hasta que muere durante el gobierno de Castelar, ¿no? Entonces, este señor Ruiz Lozano, Francisco Ruiz Lozano, el hombre fuerte del virrey, incursionó en el comercio de ganado vacuno, pero sobre todo en el comercio de carneros de Castilla. Tanto así que se convertiría en el proveedor de ganado de los propios asentistas de este abasto a la capital virreinal y al puerto del Callao. En febrero del año 75, Ruiz Lozano otorgó una escritura de recibo por más de 45.000 cabezas de carneros de Lampa. Lampa queda en Puno. Puno es el altiplano, ¿no? Es lejísimos, ¿no? Bueno, entonces el destino final de esas 45.000 cabezas de ganado era Lima. El ganado venía a pie, llegaba hasta el Cerro de Paz, que es la meseta de Bombón, y de ahí bajaba por Canta hasta al Valle del Rímac. Ahora, el otro golpe del virrey fue con respecto a la obligación de los corregidores de la audiencia de Lima a presentarse ante el cabildo con sus fiadores, que eran sus prestamistas, cuando iban a la provincia designada. El siguiente, por favor. Como se puede ver en este grafo, había una tupida red de prestamistas, prestamistas son los que están en más oscuro, ¿ya? Y esos de acá son los corregidores, son todos los corregidores. Son los corregidores, ¿no? Entonces tenían que presentarse ante el Cabildo de Lima junto con sus fiadores, ¿no? Entonces, como pueden ver en este grafo, había pues una tupida red de prestamistas que era controlada o supervisada por el Cabildo, el que podía servir de nexo entre unos y otros, ¿eh? Bueno, pues Castelar lo que hizo fue prohibir que los corregidores se presentaran ante el Cabildo en febrero del año 78, y desde esa fecha debían hacerlo directamente ante Palacio. A través de esto, con esto, el virrey intervenía en todo ese sistema crediticio que se había montado alrededor de los corregidores y en todos los negocios de los corregidores de la audiencia, ¿no? Entonces, él participaba y probablemente sacaba una tajada de todas estas transacciones, ¿no? Por último, otro golpe, pero fallido, fue el de intentar segregar al Callao de la jurisdicción de Lima. Ese ataque tenía como objetivo al comercio, no al ayuntamiento, aunque también lo afectaba, ¿no? De hecho, gran parte, por ejemplo, del negocio de la carne contemplaba el abastecer a la Armada y al presidio del Callao, que era parte de la ciudad. Si lo separaban, entonces todo este negocio, más los almacenes, quedaba en manos de otras personas, ¿no? A manera de conclusión, se podría decir que los súbditos limeños mostraron su debido respeto a un virrey que dejó bien claro desde un inicio que era él quien tenía el mando. Inicialmente, la intromisión en los negocios del cabildo siguió una rutina que ya había sido practicada por los virreyes anteriores, pero intentar meter mano en la bolsa del depositario, en los prestamistas de los corregidores,
e incluso la propia jurisdicción de la ciudad fue demasiado, ¿no? Es posible que en Madrid no se sorprendieran de todos estos hechos, ¿no? Ya el embajador austríaco Potting había mencionado en su diario y cito, lo poco acertado que fue en Alemania, en quien se comprobó que no todos nacieron para esta representación. Y lo mismo sucedió en el Perú, lo mismo que sucedió en Viena, ¿no? Relaciones entre el virrey y los diversos estamentos, instituciones, pronto se volverían muy hostiles. Fue tal la tensión que incluso un oficial real expulsado intentó matar al pobre, mientras se iba rezando en la capilla de Santo Domingo, ¿no? Y si bien el consulado había enviado al virrey un mensaje de riqueza exuberante al tapiar su arco con barras de plata en la ceremonia de entrada, eso no significa que la élite comercial estaba dispuesta a abrir la bolsa y acatar los mandatos del virrey, sin que se observaran las condiciones de negocios impuestas por la nueva situación del virreinato del Perú en la segunda mitad del siglo XVII. Algunos historiadores han sostenido que el periodo del reinado de Carlos II habría estado signado por la pérdida de la autoridad monárquica y el incremento del poder de los funcionarios, incluyendo el de los virreyes en las Indias. Pero a mi entender fue exactamente lo contrario. Pues cuando los ingresos fiscales peruanos se derrumbaron, los virreyes dependieron de la buena voluntad de los súbditos americanos. Este sometimiento desfasado, desplegado por Castelar, que se acumuló con otros frentes, el frente consulado, el frente concesiones reales, provocó una seria interrupción en la práctica consensual, que en 4 años, y con la feliz coincidencia del ascenso de Juan José de Austria en Madrid, llevaría al virrey a su destitución. Muchas gracias. Sí, Muchas Margarita, gracias por la presentación. Sí. Perdón. En realidad, agradezco la charla de Margarita. En realidad, en estos momentos que el Perú está tomando la calma, ¿no? Luego de la turbulencia que hemos tenido el fin de semana, ¿no? Y bueno, en realidad, muy sugerente la presentación de la profesora Margarita Suárez, que nos habla justamente de cómo el Cabildo invertía en los gastos para privilegiar la entrada vicerregia, ¿no? Y después, cómo es que se van articulando estas redes de poder. Bien, paso la palabra ahora a Juan Jiménez.